Tenemos nuevas invitadas acá en el estudio, porque justamente uno de los ejes temáticos que abarca este gran tema como es la evolución es la paleontología. Y por este motivo hemos invitado acá al estudio a la reconocida paleontóloga sanjuanina Cecilia Paldetti y también a Jimena Troten, que es paleontóloga también del Instituto de Geología y docente justamente de la Cátedra de Evolución de la carrera de Biología en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Buenas noches y bienvenidas. Buenas noches. Como decíamos recién, y Analía lo decía, evolución en cuanto a la paleontología es uno de los temas principales, uno de los 3 temas principales de esta edición de la Fiesta Nacional del Sol del año 2020. Y estábamos hablando al principio un poquito del término evolución en cuanto a lo biológico, ¿no? Que es un poco por donde vamos a empezar a desarrollar este gran tema. Claro, cuando uno habla de evolución, en general, habla de cambio. Entonces, ese cambio, dependiendo desde la arista científica en la que uno lo mire, implica determinadas cosas. Nosotras en particular nos dedicamos a la evolución biológica y la evolución biológica significa también cambio, pero es muy interesante plantearlo desde un sentido no antropocéntrico a este cambio. En biología, cambio no necesariamente significa progreso. Ajá, bien. La evolución en biología significa sencillamente cambio. Eso quiere decir que porque siempre tiene la connotación positiva. Y puede ser también negativa, ¿no? Puede ser positiva, puede ser negativa o puede ser neutra. Claro. Bien. Esa opción también es posible y hay teorías enteras que se dedican a la teoría neutra de la evolución. Entonces, la teoría neutra de la evolución. Totalmente. O sea, existen cambios que ni mejoran ni perjudican determinados organismos. Entonces, los dejas estables, digamos. Los deja estables solo por un periodo de tiempo. Ajá. Nosotros además tenemos que conocer desde la evolución biológica que acá entran a jugar factores de tiempo, claro, que no son necesariamente los mismos que nos manejamos cuando hablamos de historia humana. Para nosotros la unidad de tiempo es el 1.000.000 de años. Y la historia humana aún no tiene 1.000.000 de años. Entonces, cuando hacemos memoria, si pudiésemos mirar hacia atrás y conocer el principio del universo, el principio de la Tierra, el origen de la vida en la Tierra, por ejemplo, el origen de la vida en la Tierra se da aproximadamente hace 2.500 millones de años. Entonces, y los primeros dinosaurios tienen aproximadamente 65 millones de años. Entonces, entre el origen de la vida en la Tierra y los primeros dinosaurios hay mucho más tiempo que entre los primeros dinosaurios y nosotros. Claro. Ese término evolución, cuando uno le hace este input de tiempo, biológicamente significa un montón de cosas. Cecilia, vos también trabajás muy de cerca con el tema evolución, ¿no? En el Instituto y Museo de Ciencias Naturales. Específicamente, ¿cuál es tu área, el desarrollo que estás haciendo, más allá de los descubrimientos y de la revolución en la paleontología, a partir de uno de tus descubrimientos del año pasado, ¿puede ser? Sí. Sí, nosotros en el museo trabajamos, como dice Jimena, diferentes perspectivas de la evolución. Más precisamente con especies fósiles de dinosaurios, particularmente. Hay otros animales también, pero bueno, como siempre digo, los dinosaurios son los que más prensa tienen, y es como que a la gente le gusta escuchar de dinosaurios. Y Tal cual. ¿Por qué le fascinan tanto a la gente los dinosaurios? O cuando ven los niños por ahí, algunos dinosaurios montados. Sí. ¿Qué es lo que llama la atención? Mira, lo hemos hablado un montón de veces y creo que son varias cosas. Principalmente que son especies feroces, que ya no existen y que no, por suerte, porque creo que no podríamos convivir con dinosaurios. Claro. Seríamos nosotros tampoco. Creo que, claro, evolutivamente no hubiésemos sido favorecidos nosotros si conviviéramos con ellos, creo. Calculo que esto de la ferocidad, de que sean algo tan extraños y atípicos, llama mucho la atención, sobre todo a los niños. Es impresionante. Siempre digo, cómo los niños van al museo
principalmente los niños entre 4 y 8 años, que se saben todos los nombres de dinosaurios más que yo. Que uno. Claro, y saben muchísimo y me hacen preguntas, muchas veces me han hecho preguntas que les digo, la verdad que no se me ocurrió nunca, y eso también es muy llamativo porque he leído en varios lugares que dicen que la paleontología es el primer acercamiento de los niños a la ciencia. Es la primera vez que los niños se preguntan, ¿y qué comían plantas? ¿Por qué? Porque los dientes no tienen serrucho. Entonces los chicos se hacen preguntas que nosotros nos hacemos y estamos años escribiendo un paper para responder esas preguntas. Los chicos ya se las hacen desde temprano. Y bueno, está todo... Y tienen esa curiosidad a flor de piel. O sea. Claro, y además acordate de Jurassic Park. Bueno, o sea, creo que Jurassic Park fue una bomba, Sumó un montón. Claro, pero en parte también creo que falta de parte nuestra poner en conocimiento que no todos los fósiles son dinosaurios. Bien. Que sin el resto de los fósiles, los dinosaurios tampoco podrían haber existido. Totalmente. Invertebrados, plantas, bacterias, Todo un ecosistema, Claro. digamos. todo que... un ecosistema alrededor de ellos. Lo que pasa es que, bueno, ellos son la estrella, Claro. digamos. Y se da también que los dinosaurios, digamos, las personas que estudiamos ese momento de la historia, es evolución neta. Yo, de hecho, trabajo principalmente en el estudio del origen y la evolución del gigantismo. Es otra cosa que tuvieron los dinosaurios que no tienen ningún animal actual, ni ningún otro de la historia de la vida en la Tierra, que fueron los animales más grandes conocidos en toda la historia de la vida en la Tierra. Nunca antes ni después hubo un animal más grande que un dinosaurio. Eso también es algo llamativo y bueno, y está muy ligado con este tema de evolución de la fiesta del Y el sol. descubrimiento tuyo el año pasado justamente del gigantismo en el periodo Triásico. Claro, exacto. ¿Qué pasó? A ver, contanos. Digamos, el tema es que nosotros sabemos, digamos, históricamente, se sabía que los dinosaurios evolucionaron hacia el gigantismo, o sea, comenzaron a hacerse gigantes en algún momento hasta llegar a su máxima expresión, que se hicieron enormes. Esa evolución del gigantismo se dio gradualmente. Ese es otro tema importante en la evolución. La evolución puede ir a pasos agigantados o puede ir de forma gradual. Y ese cambio de ser muy pequeños en un principio a ser gigantes se dio en millones de años, en 100 millones de años aproximadamente. Bueno, hasta el momento, antes de nuestro descubrimiento, se creía que ese gigantismo se dio en la mitad de la era mesozoica, que es la era de los dinosaurios, y nosotros descubrimos en sedimentos más viejos, que es el Triásico, son los sedimentos más viejos del Mesozoico, descubrimos un gigante. Entonces ahí pudimos decir... Hubo un salto evolutivo. Exacto, dijimos, la propuesta o lo que nosotros sugerimos es, los dinosaurios se hicieron gigantes gradualmente, pero no tan lentamente. Claro. Fue un paso así evolutivo muy grande que no conocíamos, que es de repente hacerse gigante, y eso fue, digamos, lo llamativo del trabajo. Quedamos en este descubrimiento tuyo que fue una bomba para toda la paleontología a nivel nacional e internacional también, ¿no? Sí. ¿Qué nombre tenía este dinosaurio? ¿Qué características? ¿Los fósiles? Contanos. Sí, la dinosauria. Bien. La bautizamos en femenino, no es que sepamos que haya sido una dinosauria hembra, no podríamos saberlo. Pero bueno, justamente con esta evolución paradigmática que tenemos en la sociedad estos últimos años, que la mujer juega un rol diferente, o mejor dicho, se visibiliza el rol real de la mujer, claro. Fue que junto con Ricardo Martínez, que es mi director, que es el paleontólogo sanjuanino, él propuso, ayornándose a este cambio de paradigma, propuso ponerle un nombre en femenino. A mí me pareció fantástico. Y bueno, fue así que la bautizamos como Ingentia Prima, que significa la primer gigante conocida, bueno, en la historia, haciendo referencia a esto, a que no aparecieron en la mitad de la era del Mesozoico, sino fue al principio que ya eran gigantes. Y a mí me pareció muy interesante vincular esto como el origen de algo grande, de algo gigante, con una hembra. Fue como, para mí significó mucho más que ponerle un nombre en femenino. Y bueno, y eso creo que también ayudó a la repercusión que tuvo. Fue internacionalmente muy conocida, más allá de la repercusión que tiene cualquier dinosaurio. Creo que esto... se publicó en una revista científica muy importante. Sí, en una revista de Inglaterra, o sea, del Reino Unido, que se llama Nature, que es naturaleza en español, digamos, y que tiene mucho alcance. Eso también está bueno. Pero creo que esto de Ingentia pegó mucho por justamente, digamos, yo fui la primera autora del trabajo,
era mujer, era una científica, paleontóloga, era como medio raro para el momento y bueno, fue mucho eso también, ¿no? También esto destaca la evolución de la mujer en la ciencia, ¿no? El rol que están empezando a tomar de empoderamiento y demás. Exactamente. ¿Cómo es trabajar en el área de paleontología para una mujer? Mira, yo te diría que igual que para un hombre. Tenemos las mismas capacidades intelectuales y solamente nos diferencia una capacidad muscular, que más de una vez en el campo necesitamos ayuda para levantar algo muy pesado, pero el resto es igual que para un hombre. No hay nada que nos impida trabajar en el campo y después que uno llega del campo y empieza el trabajo intelectual de la interpretación del fósil, estamos en el mismo punto que los hombres, intelectualmente, ¿no? Sí, probablemente no se vea aún reflejado en los lugares que ocupamos. Nosotras somos investigadoras del CONICET, creo que aún somos jóvenes y cuando vos mirás la pirámide de investigadores del CONICET, siempre en la punta de la pirámide, que son los investigadores principales, independientes, la mayoría son hombres, pero en la base somos mayoría mujeres. Así que yo creo que es cuestión de tiempo nada más para que ciertos valores, no sé si necesariamente se reviertan, al menos lleguen a una equidad en número, ¿no? Sí. Creo que eso también puede estar, esto también lo hemos hablado varias veces con Jimé, digo, que la base sean más mujeres que hombres y luego se revierta. También creo que está acompañado con esto de que hasta hace no mucho tiempo el rol de la mujer madre, o sea, el rol de la maternidad o de quien cuida a los hijos es de la madre. Y ahora creo que eso también se está cambiando un poco, bastante, y eso creo que también va a ayudar a que vayan cambiando los cargos jerárquicos por, no digo más mujeres que hombres. La duración de una campaña, por ejemplo, ¿cuántos días son fuera de casa? Depende. Hemos estado algunas veces quizás un mes de campaña, otras veces hemos estado nada más que una semana. En mi caso particular soy mamá de 3 hijos, de 23, 13 y 5. Y mi carrera universitaria la inicié con mi hijo mayor tenía en ese momento 8 meses. Entonces, si yo te cuento cómo fue, digamos, tanto la universidad, grado, posgrado, campañas, trabajo... ¿Costó mucho? Cuesta mucho. ¿Qué fue el mayor obstáculo que tuviste? Cuesta porque cuesta, ¿sí? Porque a todos nos cuesta llevar adelante nuestro trabajo de una manera óptima, que además nos guste, que lo hagamos bien. Pero en el caso de la mujer en particular, que tenemos panza y adentro de ella un útero donde llevamos nuestros nenes y cuando nacen tenemos nuestras tetas que les dan su alimento, ese, digamos, no lo tomaría yo como un obstáculo, sino que es un paso al cual nos tuvimos que, si quisiéramos, sobreponer, pero no solas. Siempre hay un compañero o compañera que te ayuda a dar ese pasito más. Yo me quedo en la casa con los chicos, anda tranquila, acá va a funcionar todo igual que como vos estás, porque para eso nos llamamos parejas. Si no, llamémonos desparejas. Y todo eso se llega a lograr, insisto, con un buen compañero, con una buena compañera o con una buena red de sostén social, de amigas, compañeras, que nos ayude a dar ese paso, digamos. Claro, un soporte emocional también, ¿no? Porque por eso digo que es una red. No es solamente familiar, ni solamente institucional, es una red emocional, social, económica, es una red. Y es una red tridimensional, si lo quisieras ver de alguna manera, porque factores y actores en esa red hay un montón. Desde compañeros en la universidad que me dejaban entrar primero porque yo estaba con mi hijo así afuera para rendir, hasta compañeras de trabajo que más de una vez te dicen, mira, tengo tal problema, vení, resolvámoslo juntas, familia, insisto.
insisto, la Sí, sí. familia es vital en todo esto, ¿no? Seguramente, fundamental. Sí. Cecilia, bueno, uno de los últimos descubrimientos es este cementerio de fósiles que ha estado a cargo de Ricardo Martínez, exacto. tu director de investigación. Bueno, Sí. comentanos más o menos de qué se ha tratado, qué se tiene que entender por este cementerio de fósiles. Bien, todavía no lo sabemos. Están en proceso de Estamos búsqueda. viendo. Ya varios niños han tirado algunas hipótesis muy interesantes. Bueno, el hallazgo se hizo el año pasado, lo descubrió justamente Ricardo Martínez. Él al principio encontró un pedacito de fósil que afloraba en superficie en el parque, en el Valle de la Luna, en el parque Itzigualasto, digamos en la base de las barrancas esas coloradas que vemos en el parque. Ese estrato sedimentario es un poquito más nuevo que los dinosaurios de Itzigualasto, porque están como por encima de esos niveles grises de donde vienen todos los dinosaurios famosos del Valle de la Luna. Entonces, lo que él encontró fue un pedacito de fósil. Cuando comenzó a limpiar, empezaron a aparecer varios especímenes. Ahí fue que nos llamó a todo el equipo, todos empezamos a descubrir el hallazgo. Y Ustedes ya tienen la observación aceitada, me imagino. O sea, para encontrar... Sí, digamos, digamos, al principio un fósil, vos podés decir, es una piedrita cualquiera, Claro. y ya con el Pero ustedes paso Con del la tiempo- vista empiezan y de ahí todo el proceso Claro. de descubrimiento. Pero ya digamos. saben distinguir color, texturas, Claro. ya como Claro. que la Al experiencia te va... Al principio o no ves nada o todas las piedras te parecen un fósil y terminan Claro. no siendo. Y ya bueno, con el tiempo y la experiencia de campo te vas afilando un poco el Además, ojo. conoces las formas Claro. que tenés Claro, que encontrar. Entonces ya sabes que algo muy redondeado, bueno, le pasas por al lado, pero algo Claro. que quizás sea más bien longilíneo y que en las puntas tenga más redondeado, esto puede parecer un fémur, ya te detenés, lo mirás, Claro. ya te vas haciendo el ojo más a la forma que otra cosa. Bueno, y así fue que cuando empezó Ricardo a descubrir los sedimentos, a correr los sedimentos alrededor del fósil, terminó siendo hasta hoy, es un spot, digamos, un lugar que tiene como 3x3, 3 metros por 3 metros, con al menos 15 especímenes, o sea, individuos Bien. diferentes, uno sobre otro, en perfecto estado de preservación. Los huesos están impecables, no están ni rotos ni trizados. Por supuesto que rotos por el paso del tiempo, Claro, pero sí. no es que estos animales, digamos, estaban ahí, se murieron con los huesos rotos. Aparentemente han muerto todos juntos, no sabemos por qué. Hay cosas muy extrañas como, por ejemplo, que ningún esqueleto está articulado, no es que encontramos un dinosaurio entero, sino un fémur o la mano de Claro. un dinosaurio, el Como por partes cráneo, separadas, claro. todos desarticulados, pero todos juntos, como en una cama de unos 80 centímetros de profundidad, llena de huesos, uno sobre el otro. Así que bueno, lo que estamos haciendo ahora con un grupo multidisciplinario de geólogos, biólogos, paleontólogos es descifrar qué pasó, por qué se murieron, por qué están así, por qué en ese lugar todos juntos, Bien. por qué no están sin romper los huesos, y en eso, bueno, en eso estamos. En proceso. La extracción, ¿qué pasa con eso? ¿Estamos en proceso de extracción? ¿Cómo? Sí, bueno, vos es que en un principio se decidió extraer este bloque gigante, porque un bloque de casi 3 metros por 3 metros, imagínate Claro. las cantidades de toneladas que puede llegar a pesar, y se empezó a hacer toda una logística para poder extraerlo, porque se pensó en un principio de que podría llegar a ser la pieza principal del nuevo Museo de Ciencias Naturales, que todavía no inaugura. Y la verdad que es algo muy llamativo, algo que digamos, tiene realmente la espectacularidad de una pieza de museo. Yo he tenido la suerte de viajar a algunos lugares del mundo donde he visitado museos de ciencias naturales, y realmente acá en San Juan no tenemos nada que envidiar a los hallazgos del resto del mundo. Creo que nuestros yacimientos son una cosa únicas en el mundo. Y bueno, y justamente este hallazgo es algo muy raro, porque en muy pocos lugares se han encontrado esta anomalía de cantidad de huesos todos juntos, de diferentes grupos, diferentes animales, especies, y en tan buen estado de preservación. Entonces, bueno, se había decidido sacarlo, pero a medida que se comenzó con la logística para poder extraerlo, seguían apareciendo huesos, Claro. y seguían y siguen. Y de hecho se paró la extracción porque, bueno, hay que bajar un cerro prácticamente para poder decir, bueno, hasta acá llegaba el descubrimiento. Entonces ahora lo que se ha decidido es dejarlo como museo in situ. Lo que se va a hacer es hacer una protección, tipo como un galpón,
abierto, sea techado, pero con ventilación, para que la gente pueda ir a ver un hallazgo espectacular en el lugar donde realmente quedó fosilizado. Y bueno, no sabemos en cuánto tiempo, pero va a ser una nueva estación Dentro del parque de del circuito turístico. Recién, Cecilia, hablabas mucho del equipo, del trabajo en equipo interdisciplinario. Es muy importante destacar esto porque no es solamente que una paleontóloga o un paleontólogo hace el descubrimiento, sino que atrás tiene todo un equipo que va acompañando ese descubrimiento, esa extracción, esa campaña. No, sin duda. Yo creo que, bueno, en ciencia en general, digamos, uno puede trabajar solo si quisiera en algunas disciplinas. La paleontología sería imposible. Imagínate que yo debería haber ido al campo sola, encontrar el fósil, sacarlo y estudiarlo, es imposible. De hecho, yo no encontré el dinosaurio, que justamente esas son las imágenes. El dinosaurio lo encontró nuestro técnico de paleontología, Diego Abelín, que es un excelente descubridor de fósiles. Él lo descubrió, entre todos lo preparamos, lo sacamos, el fósil viajó al museo donde se preparó, que ahí lo prepararon otros técnicos, y luego lo estudiamos. Yo encaré el trabajo, digamos, pero bueno, Ricardo Martínez también colaboró, gran parte del descubrimiento y del estudio es también de él, y otros colegas que se dedicaron a hacer otra parte del trabajo. Hoy creo que en ciencia, si no trabajas con otros colegas, podés hacer un trabajo, pero no termina teniendo el valor, el potencial de los trabajos hechos en conjunto. Hay mucho trabajo porque, digamos, los que somos paleontólogos de vertebrados nos dedicamos básicamente a describir aquellos rasgos óseos que se encuentran en los restos fósiles. Sin embargo, es muy importante también el trabajo del geólogo, que interpreta, digamos, ciertos rasgos ambientales del momento en el que eso terminó siendo un fósil desde que se muere hasta el momento en el que nosotros lo encontramos. Entonces, ese trabajo del geólogo también es muy importante. Es importante también el que sabe hacer el mapa, el que sabe hacer una interpretación en dibujo del fósil. Es verdaderamente muy, muy rico la cantidad de disciplinas que se manejan. Incluso uno está trabajando en el campo, somos paleontólogas de vertebrados y muchas veces hay un paleobotánico que está mirando cuáles son las floras fósiles que pueden haber alrededor, o un paleoinvertebradólogo que puede estar mirando otro tipo de animales, digamos, insectos, si quisieran, cucarachas, hormigas, etcétera, ¿no? Jimena, Cecilia, muchísimas gracias por la participación, Gracias a ustedes. gracias por estar presente. No, gracias.